Hola, buenas. Bueno, como complemento a la clase uno, la clase teórica de cálculo integral, yo quiero presentarles tres problemas iniciales, cuando uno ya recién está empezando a trabajar con la antiderivada. Entonces, bueno, hay propiedades entre ellas, dos que tienen las dos iniciales, que son que la antiderivada es aditiva, y eso significa que separa suma y además saca escalares hacia afuera. Entonces, en un primer problema, presentar esto es para que el estudiante no se vaya a confundir pensando de que, como esto es una función que está al cuadrado, yo la leo al cubo y la divido por 3. Porque en rigor yo lo que tengo acá es una función que está compuesta por dos funciones. Entonces yo no puedo hacer directamente eso, pero tengo que tratar de recurrir a lo que uno sabe hacer, entre ellos que uno sabe la derivada de la integral de un x a la n, ¿cierto? Y de separar suma y sacar escalares afuera. Entonces lo primero que habría que hacer ahí es desarrollar, por ejemplo, el cuadrado binomio, que le va a quedar a usted, que esto va a quedar un x a la 6, ¿cierto? Más dos veces el x cubo por la raíz de x más la raíz de x al cuadrado, que nos quedaría x, y todo eso en dx. Entonces, bueno, acá es inmediato que como acá yo tengo un x al cubo por x elevado a un medio, la base uno suma los exponentes, entonces ahí le va a quedar a usted 7 medios. Y después de eso, es decir, este término que nos queda, el x elevado a 7 medios, uno aquí ya empieza a ocupar las propiedades de la antiderivada. Entre ellas que separa suma, así que vamos a poder separarla en tres sumas y sacar el escalar en este caso que el 2 fuera de la antiderivada. Entonces esto finalmente, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar que va a ser la antiderivada de x a la 6, más, saco el escalar afuera, le queda dos veces la antiderivada de este x a la 7 medio en dx, más este x en dx. ¿Y qué es lo que uno ya conoce acá? Uno conoce por la tabla que aparece en la clase teórica de que la antiderivada de x a la n en dx, eso es x a la n más 1 dividido por n más 1 más c, ¿cierto? Por lo tanto, si aplicamos eso, nos va a quedar acá que es el x a la 7 dividido por 7 más dos veces, ¿cierto? El x elevado a 7 medios más 1 dividido por 7 medios más 1 y más este x cuadrado medio que aparece el x, y todo eso más una constante. No es necesario que usted que está empezando vaya colocando cada constante como por separado, porque recuerde que esta constante se cumple para un c arbitrario de los reales, es decir, esto es para todo c en R. ¿Ya? Y como las antiderivadas difieren en una constante, entonces la suma de constantes no me aporta nada nuevo. Así que, es más, uno si quisiera poner ese c también podría poner acá un más pi o un más 2, no me afecta en nada. Entonces aquí, ¿qué le va a quedar a usted? Finalmente esto le va a quedar que es x a la 7 partido por 7 más este que sería 9 medios, que si pasa multiplicando le queda entonces 2 novenos, multiplicado por el 2 le queda 4 novenos, por x a la, en este caso 9 medios, más el x cuadrado medio y s más c. ¿Sí? Ya. Bien. Yo en el apunte ahí le subí tres problemas, así que vamos a hacer al tiro del segundo. Entonces el segundo problema que aparecía ahí era encontrar la antiderivada del coseno al cuadrado en dx. ¿Sí? Entonces lo mismo, tampoco el error inmediato sería pensar, como tengo una potencia, nuevamente coloco un cubo y divido por 3, pero con lo que conversamos recién no es la función x a la n, sino que ahí hay un coseno. Pero en la tabla que uno le agrega, todos los cosenos y senos aparecen como términos lineales. Entonces el cuadrado aquí no me sirve. Así que ahí espero le ponga pausa al video usted y empieza a pensar cómo podríamos resolver eso. Y uno, después de estar razonando un buen rato,
se percataría que la potencia del coseno no me sirve. ¿Y por qué no me sirve? Porque uno sabe resolver solamente senos y cosenos lineales, es decir, elevado a 1. Pero de la trigonometría, usted tiene que ese coseno cuadrado, usted lo puede escribir como 1 más coseno de 2x dividido por 2 en dx. Y al hacer eso ahí uno ya lo tiene como un término lineal. ¿Sí? Inmediato sería preguntar qué pasa en el caso de que, por ejemplo, usted tuviese un coseno cubo, porque ahí voy a tener que pensar de qué forma puedo hacer una descomposición para poder llegar a más o menos algo, poder llevarlo a algo que sea lineal o un producto de una función conocida. Entonces, bueno, por álgebra que ya sabemos de lo que hace la integral, en un medio lo podemos dejar afuera, entonces esto nos va a quedar un medio de la antiderivada, en este caso de 1 en dx, que ya la conocemos, más la antiderivada del coseno de 2x, y ya como sacamos el 2 nos queda esto en dx nomás. Y ambas son conocidas porque en este caso a usted le va a quedar en un medio acá, y acá le va a quedar un x, que es la antiderivada de 1, más seno de 2x dividido por 2, y eso más una constante. En realidad uno no pone una constante por un medio, porque insisto que como es una constante arbitraria, la constante por un medio, o colocar c por 2, o cualquier constante, al ser un número real da lo mismo. ¿Sí? Y ahí yo verifico por qué el seno, porque la derivada del seno le queda a usted coseno de 2x, por regla de la cadena, le queda multiplicado por 2, que con ese 2 se simplifica. Entonces lo puede dejar así, o bien si usted lo desea, lo puede escribir como un medio de x más un cuarto del seno de 2x y eso más c. ¿Sí? Bien. Y un tercer problema que aparece ahí, ¿ya? Recuerda ahí complementar la literatura. Yo en el blog coloqué bastante literatura que es bien moderna inclusive, muy adecuada, algunas de problemas resueltos, en Matemáticas 2, ¿cierto? Que va a ser un buen libro para comenzar. Entonces no olvide ir complementando con muy buena literatura este estudio. Y acá yo también coloqué este, que es un 3x en dx, porque a diferencia de los problemas anteriores, acá la base es constante y el exponente es variable. Entonces, no es de la forma un x a largo, sino que la constante está en la base. Entonces, por propiedades del logaritmo, uno debe recordar que cuando usted tiene un a elevado a b, eso usted lo puede escribir como un e elevado a b logaritmo natural de a, que es una propiedad que uno regularmente utiliza porque ya la exponencial, como tiene derivada conocida, que es la misma, y la antiderivada también, entonces nos va a simplificar bastante este estudio. Entonces, ¿qué le va a quedar a usted ahí? Que eso se transforma en 3 a la x, en la antiderivada de e, elevado, ¿cierto?, al logaritmo natural de 3 por x en dx. Y como la derivada del logaritmo es la misma función, ¿cierto?, multiplicada por la constante que aparece en el logaritmo, entonces uno, razonando un momento, puede darse cuenta que esto le va a quedar e elevado al logaritmo natural de x por 3. Si hago la derivada acá, la derivada le va a quedar e elevado al logaritmo natural de 3 por x por el logaritmo de 3. Entonces, para que no me aparezca este logaritmo de 3, yo tengo que dividir por él. Y eso más c. Ahora, si usted desea lo deja de esa forma, pero usted también puede percatarse que esto era 3 a la x, que es lo mismo que usted obtuvo acá. Por eso que en general en la literatura aparece en general la exponencial de la forma 3 a la x dividido por este logaritmo natural de 3 más c. Faltaban videos de integrales porque había hecho de otras asignaturas, así que ahora vamos a ir de a poquito ir complementando la parte de ejercicio y la parte teórica con video. Así que eso, muchas gracias. Ojalá le ayuden estos problemas.